Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Museo del Prado por la gentileza que ha tenido de invitarme a que les exponga la visión de conjunto de los resultados de una de mis líneas de investigación. Yo les voy a hablar esta mañana de la iconografía de lo macabro en el arte medieval y de algunas de sus pervivencias, y voy a hacer mucho hincapié en algunos ejemplos que están en el Museo del Prado, como el triunfo de la muerte de Bruegel. Miren, el estudio de la iconografía y la iconología es absolutamente apasionante en todas sus formas y campos de análisis, pero lo es de un modo particular el estudio de la iconografía macabra en el arte medieval de los siglos XIV y XV. Y una vez creado ese lenguaje figurativo de la muerte, lo son también las pervivencias de este hasta el periodo contemporáneo. En la diapositiva tienen ustedes dos ejemplos, uno que responde a unas danzas macabras que inciden en la idea igualadora de la muerte y universal de la muerte en función de que cualquier estamento va a ser víctima de él. Y la otra imagen es una muerte coronada como reina del mundo, un fragmento de un conjunto escultórico encontrado en el monasterio de Poblet. Yo les voy a explicar la imagen de lo macabro en la Edad Media de acuerdo a 6 grandes bloques. El primero sería el encuentro de los 3 vivos y los 3 muertos, el segundo sería la iconografía del triunfo de la muerte, el tercero sería el grupo de la danza macabra, el cuarto sería el árbol de la vanidad y el quinto sería el transitomb y el sexto el ars moriendi, o lo que es lo mismo, las instrucciones para el bien morir. Siguiendo estos 6 bloques, vamos a empezar por el primero, que sería el encuentro de los 3 vivos y los 3 muertos. Miren, el impacto emocional que la visión de la muerte tiene para un vivo no necesita, a mi juicio, ningún tipo de explicación. Es un hecho que existe desde que el hombre es hombre. En la Edad Media se suele representar 3 muertos que vuelven a la vida y que se dirigen a los vivos para hacerles una advertencia, a veces de forma muy agresiva, como están viendo en estas miniaturas. Durante un tiempo nosotros fuimos como vosotros, vosotros seréis iguales a como nosotros somos. Esa misma imagen es la que todavía a día de hoy se ve en muchos cementerios populares. El que ven es el de Monsánchez, en Cáceres, donde ven Templo de la Verdad es el que miras, no desoigas la voz que te advierte que todo es ilusión menos la muerte. Es decir, ese tipo de pequeños versos que son alusiones precisamente a la conciencia de la muerte como fin último de la vida. Oh tú, quien quiera que seas, párate y mira cómo estoy. Yo fui como tú eres, tú serás como yo soy. Ese es de un cementerio portugués. El encuentro de los 3 vivos y los 3 muertos es un tema iconográfico que corresponde al arte europeo, de la Europa cristiana de la Baja Edad Media, durante los siglos XIII, XIV y XV, habiendo ejemplos iconográficos tardíos hasta el siglo XVI, de acuerdo a 2 versiones casi idénticas que generan 2 variantes iconográficas. La que llamamos variante italiana, que es del siglo XIII, de la que solo tenemos ejemplos iconográficos, y la versión francesa, que es de mediados del siglo XIII, que tiene ejemplos literarios e iconográficos. El relato italiano es conocido a través esencialmente de imágenes figurativas, particularmente importantes las de pintura. Desarrolla el encuentro de 3 vivos, normalmente 3 nobles, o un noble, un clérigo y un burgués, con 3 muertos. No hay diálogo, mantiene la idea de meditación e incluye un ermitaño que contempla la escena y que reflexiona y les habla sobre la caducidad de la vida. Ahí tienen en la diapositiva uno que procede de Bosa, en Cerdeña, del siglo XIII, y en la imagen tienen 2 muy interesantes, uno de Monte Subiaco y otro de Santa María de Bezzolano. En los relatos italianos, los 3 caballeros son cazadores y suelen aparecer montados a caballo. Los 3 muertos aparecen estáticos, tendidos, inertes dentro de sus ataúdes o en el momento en el que se levantan y salen de sus tumbas, asumiendo ocasionalmente una actitud agresiva. Fíjense cómo, si comparan ustedes las 2 imágenes, tienen los 2 modelos compositivos. En el primero, los 3 muertos están dentro de sus ataúdes. En el segundo, en el de Bezzolano, como están viendo, los 3 muertos intentan levantarse o intentan cobrar vida y salen de sus tumbas. En la Catedral de Atri, hacia 1260, se representa precisamente el tema, marcando la diferencia de espacios entre los vivos y los muertos con la ayuda del esquinazo de la habitación de la sacristía donde están estas pinturas. Como ven,
ven, los tres vivos y los tres muertos pueden enriquecerse con la presencia de un halcón que huye o con la presencia de los sirvientes que acompañan al séquito de jóvenes y de cazadores. El relato francés es algo diferente. Fue definido por la comunidad científica como Arsenal Group porque se conoce a través de los manuscritos de la Biblioteca del Arsenal de París. En él se puede estudiar de forma comparativa el texto y la imagen. Desarrolla dos líneas argumentales diferentes. Una es el encuentro y una segunda es el diálogo. Es decir, primero se encuentran los vivos con los muertos y luego entablan un diálogo entre los vivos y los muertos. Conocemos 6 versiones manuscritas del relato de mediados del siglo XIII y del siglo XIV. La versión más antigua es la que escribió Bauduin de Condé, que era el trovador de la corte de Margarita de Flandes y que debió componerlo hacia 1275. Y la más interesante versión y la más conocida es el poema que escribió Nicolás de Marguival en 1310. En la diapositiva tienen una variante iconográfica que se ajusta a ese modelo. Es el Salterio de Bonn de Luxemburgo, en el Metropolitan de Nueva York, en el que en lo iconográfico ese relato lo que hace es generar un sistema figurativo que presenta 3 cadáveres de pie frente a 3 señores noblemente vestidos. Están en actitudes de diálogo y los 3 espectros asumen un papel activo en la idea de diálogo. Ocasionalmente se ríen de los vivos. Los vivos no tienen miedo de los muertos y desde espacios separados hablan, dialogan sobre los pecados de orgullo, como si los vivos tuvieran en los muertos un espejo en el cual mirarse. Y precisamente eso es lo que predomina en la imagen de los 3 vivos y los 3 muertos, lo que llamamos una composición especular. En este caso, los 3 caballeros sienten repugnancia por el olor de los muertos en estado de putrefacción, por eso los caballos se ponen nerviosos. Fíjense qué nivel de expresividad tiene el joven que se lleva la mano con un pañuelo a la nariz para no oler el hedor nauseabundo de los cadáveres en estado de putrefacción. Y fíjense cómo uno de los cadáveres se ríe a carcajadas, se le desencaja la mandíbula, de los vivos y de las ambiciones de los vivos. Los muertos les explican a los vivos que en el pasado fueron tan poderosos como ellos, pero ahora penan en el infierno sus pecados de orgullo terrenal. La aparición de los muertos es una advertencia a los vivos para que cambien de actitud. Lo que ven en la imagen es una de las miniaturas de las pequeñas horas del duque de Berry en la Biblioteca Nacional de Francia. Y lo que se hace normalmente en el encuentro de vivos y muertos es contraponer la belleza de los cuerpos de los príncipes, que son jóvenes, que sienten repugnancia y que perciben como insoportable el hedor de los cadáveres, contra los cadáveres, que lo que hacen es reírse jocosamente de la ambición de los vivos y se les desencaja, claro, la mandíbula. Son risas sarcásticas, es el crujir de huesos que resulta sonoro en la iconografía de la Baja Edad Media. Los sudarios están hechos jirones normalmente y eso contrasta con el rico atuendo de los tres vivos. En la segunda mitad del siglo XIV nacen los que llamamos esqueletos expresivos. Eso que ven en la diapositiva es el oficio de difuntos de las muy ricas horas del duque de Berry, conservadas en el Museo Condé de Chantilly, que como ustedes bien saben es hecho por un equipo de ilustradores y miniaturistas que son los hermanos Limbourg y que el códice, como no quedó terminado, pues se concluye en el año 1484, después de haber quedado paralizado su ejecución a partir de 1416, bueno, pues se concluye por el pintor de Bourges, Jean Colomb. En la diapositiva tienen una imagen muy expresiva de uno de esos esqueletos danzarines, divertidos, que está montando sobre un unicornio negro. Y fíjense, por ejemplo, qué nivel de expresividad en el detalle inferior de esa misma miniatura, cuando los 3 muertos están intentando perseguir a los 3 vivos que huyen a galope, para intentar explicarles precisamente cómo sus pecados de orgullo han de conducirles a la condena. Desde mediados del siglo XIV, como consecuencia de la convulsión de la peste negra de 1348 y de la visión de múltiples epidemias, se empieza a mostrar el cadáver de los 3 muertos en distintos momentos del proceso de corrupción. Los muertos son representados bien con el cuerpo hinchado, bien con el cuerpo empezando a pudrirse,
bien pasto de los gusanos, con animales que les están devorando, bien en estado de esqueleto. Lo cierto es que hay variantes muy interesantes. Por ejemplo, tienen ustedes ahí una fabricada en Rouen en 1498, en la que uno de los muertos es el Papa, u otra en la que los caballeros huyen, gritan, son muy expresivos. Fíjense cómo se lleva uno de ellos las manos a la cabeza para no ver lo que está contemplando. O esta otra en la que tienen al Papa, al emperador, a un rey. Es decir, los tres vivos tienen en los tres muertos una imagen especular en la que mirarse. Esa imagen que tienen en la diapositiva es una de las pinturas de Notre-Dame des Doms en Aviñón. En ella tienen en la parte central la representación del triunfo de la muerte, lanzando sus flechas para clavarse sobre los vivos. Aquí lo que ven ustedes es una actitud iconográfica que es heredera del mundo clásico a través de la imagen de Apolo, y lo que ven son los tres muertos dentro de sarcófagos verticales opuestos a los tres vivos, que son tres reyes, dentro también de espacios verticales. Hay algunos ejemplos importantes para el mundo ibérico, para los reinos hispanos. En la diapositiva tienen el libro de horas de Carlos V, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde ven los tres vivos con los tres muertos en una actitud de diálogo, encontrándose en una cruz de término, es decir, en la confluencia de tres caminos, con un ermitaño en la parte del fondo, que es el que va a resolver esa cuestión, y uno que a mí me resulta especialmente interesante, que es de Gerard Horenhut, que es un pintor activo en Gant, y que es un libro de horas confeccionado y fabricado para ser regalado a Juana I de Castilla, a nuestra querida reina Juana, en la que, claro, como la cliente que va a recibir ese producto es una mujer, uno de los vivos es una mujer que está montando la jineta en el primer término del caballo. Y, por cierto, los dos vivos están mirando cómo vuelan las aves para ver que los pronósticos son desfavorables, es decir, que tienen que morir en ese día. Hay otros ejemplos mucho más populares, como este, que son pinturas del convento de San Pablo de Peñafiel, fundado hacia 1320 por el infante don Juan Manuel, que además son pinturas firmadas con el epígrafe Epintola Alfonso. Conocemos a través de esta firma el nombre del autor. Fíjense que aunque estén muy deterioradas, tienen los tres muertos sonrientes, a carcajadas, y los tres vivos montados a su caballo. En la puerta occidental de la iglesia de Santa María del Mar, en Barcelona, se conserva un capitel en el que se desarrolla precisamente este tema en el esquinazo de la puerta, porque el espacio inmediato a esta portada de la iglesia era usado como fosal donde enterrar. Es decir, en ocasiones el tema de los vivos y los muertos lo que hace es decorar capillas de utilidad y de uso funerario. El origen de la iconografía del encuentro de los tres vivos y los tres muertos es muy remoto. Debemos buscarlo en la llegada a Occidente transformada de la historia de los cuatro encuentros del príncipe Siddhartha Gautama, que, como saben, vivió en el siglo VI a.C. La tradición budista afirma que el príncipe Siddhartha, antes de ser Buda, cuando era joven, vivió encerrado en tres palacios en Kapilavastu, preservado por orden de su padre de contemplar la corrupción del mundo. 4 encuentros fortuitos cuando iba de una a otra de sus residencias, con un anciano, un enfermo, un cortejo fúnebre y un asceta, le revelan la vanidad del mundo. Y eso es lo que le determina en su decisión de renunciar a los goces terrenales y decide retirarse para buscar el camino de la iluminación. Los 4 encuentros de Buda están relatados en el canon Palí, que es una de las obras maestras de la literatura oriental. En la diapositiva tienen la representación muy poco habitual del tema de los 4 encuentros en una seda del Museo Guimet y la iconografía de Buda ascético, que es el Buda Jauli, que es el Buda sometido a la mortificación de su cuerpo con una apariencia cadavérica. Pues bien, así fue como, tras 4 encuentros, en la noche de su 29 cumpleaños, el príncipe Siddhartha abandonó la vida de palacio, se retiró a meditar y se convirtió en bodhisattva, es decir, en el que camina en busca de la iluminación, que le conduce finalmente al nirvana y es lo que al final le permite romper la rueda de las reencarnaciones y alcanzar la no existencia. El tema se ha representado de forma relativamente habitual en el mundo oriental. Ante el anciano, el príncipe Siddhartha fue consciente de que todos envejecemos. Ante el enfermo de peste que grita de dolor, fue consciente de la existencia de la enfermedad.
Ante el cortejo fúnebre, impresionado por el llanto de dolor de los parientes que acompañaban el cadáver, conoció la muerte. Descubre que la vida es efímera y que tiene intrascendencia. Ese fragmento es el que pasa al mundo occidental. Y ante el mendigo asceta, vestido con harapos, pero con expresión serena, fue consciente de que había una vida sin morada. La historia de Siddhartha llegó a Occidente transmitida oralmente, siguiendo las rutas de comercio de la seda y adaptando el relato al gusto de los oyentes. Hemos perdido los pasos intermedios, pero el préstamo literario es evidente al analizar la composición de Adi ibn Zaid, que es un poeta árabe del siglo VI, que relata cómo Norman, rey de Hira, un hombre complaciente y hedonista que no conoce el dolor y que vive volcado a los placeres terrenales, cabalga por el desierto y casualmente llega a un cementerio en el que los muertos se levantan y se dirigen a él para decirle: fuimos lo que tú eres, tú serás lo que nosotros somos. El impacto de esa visión modifica su comportamiento y pasa a tener una conducta recta. La línea argumental es la misma que en los 4 encuentros de Siddhartha, pero simplificada a la visión de muchos muertos que vuelven a la vida para hacerle una advertencia a un hombre de alta condición. Cuando el tema pasa del mundo islámico a la cultura mediterránea, se enriquece con detalles narrativos adaptados al gusto occidental. Los 4 encuentros de Buda se convierten en el encuentro de 3 vivos con 3 muertos. Para que la escena fuera más impresionante y dramática, lo que hace es triplicarse a los protagonistas. Las líneas argumentales occidentales son idénticas a las de Oriente y a las del Islam, aunque su sentido es sensiblemente distinto. La idea moralizante que encierra la historia del príncipe Siddhartha es universalmente válida, puesto que plantea el contraste entre un cuerpo joven y hermoso, que está lleno de vida, que se encuentra de repente con la corrupción de la carne que le recuerda la vanidad del mundo. En el occidente cristiano, este contraste acaba siendo un memento moris et non peccabis, un recuerda que te tienes que morir y no peques nunca. Según Baltrusaitis, se abrevia el desarrollo búdico, pero expresa la misma idea y además en los mismos términos. En la imagen tienen un dibujo de alemán atribuido al maestro de la razón de 1490 a 1410, que está en el Rijksmuseum. Siempre en el encuentro de los vivos y los muertos predomina la composición que denominamos especular, es decir, los vivos tienen en los muertos una pareja en la cual mirarse y en la que contemplarse. Y esa composición especular es muy clara, por ejemplo, en el Salterio de Robert de Lisle, que está en la British Library. Fíjense ustedes cómo los 2 reyes se cogen de la mano, los 2 esqueletos se cogen del hombro, uno de los reyes gira la cabeza, el esqueleto intermedio gira la cabeza en la misma postura, se lleva la mano al pecho, él también se lleva la mano al pecho. Uno de los reyes nos mira abiertamente a nosotros, el esqueleto también nos mira abiertamente a nosotros. Es verdad que el rey tiene una boca de piñón muy triste, mientras que el esqueleto sonríe abiertamente al espectador. Es esa sonrisa macabra habitual en la representación de los vivos y los muertos. En el relato del encuentro de los 3 vivos y los 3 muertos es frecuente que los muertos se dirijan a los vivos para decirle: tú serás pronto como yo, un cadáver fétido, pasto de los gusanos. La actitud especular se mantiene también como recurso figurativo cuando la iconografía de los santos pretende expresar la vanagloria. El ejemplo más interesante que he encontrado es el de San Francisco estigmatizado, que muestra a un rey dentro de su ataúd con la gloria terrenal reducida a jirones, mirando abiertamente al espectador como advirtiéndole con su gestualidad de manos. Y esta pintura es una pintura de las que decora la iglesia inferior de Asís. Era el más importante centro de peregrinación de los franciscanos. Está pintada hacia 1325. A partir del siglo XIV se incluye en la composición al ermitaño, que habla con los vivos y les muestra la realidad de la vida. En el fondo estamos ante el mismo argumento de los 4 encuentros de Buda, la muerte ante un príncipe turbado y el asceta que tranquiliza el espíritu y da salida a esa revelación trágica. En la diapositiva tienen una pintura de la National Gallery de Edimburgo con escenas variadas de santos ermitaños que incluyen la muerte de San Efraín.
La escena central, la que les he señalado con el cursor, lo que muestra es el encuentro de los vivos y los muertos, con un muerto levantándose y saliendo de su tumba, y el momento en el que los vivos han asumido su condición caduca, y fíjense cómo los vivos que están montados a caballo son los mismos que luego detrás están quitándose la ropa y asumiendo su condición nueva de ermitaños, es decir, están cambiando su conducta. ¿Quién era el santo ermitaño que reveló la verdad sobre la muerte a estos 3 vivos y 3 muertos? Pues ese es un asunto que se ha discutido mucho. Suele recogerse como si fuera San Macario, que dormía sobre esqueletos de paganos para preguntarles a las calaveras qué condena estaban recibiendo en el infierno. Los filólogos consideran que de la palabra Macario es de la que deriva el término macabro. En la diapositiva tienen la imagen de San Macario en una silografía del siglo XV, y lo que he cogido es una imagen que cuestiona también este principio. Es San Sisoes ante el cuerpo muerto de Alejandro Magno, no deja de ser la vanagloria, que es un tema relativamente frecuente en la iconografía bizantina. Vamos a ir al segundo bloque. El segundo bloque es el triunfo de la muerte. Existen 3 teorías esenciales acerca del origen de la iconografía del triunfo de la muerte, en relación con sus fuentes textuales y sus formas icónicas. La primera nace de la pervivencia de la tradición clásica latina, en la que los dioses paganos triunfan y son recibidos de forma aparatosa por los hombres. La segunda es la que afirma que el triunfo de la muerte nace de la imagen de los jinetes del Apocalipsis, representando a la muerte montada sobre un caballo, disparando flechas o segando la vida de los hombres armada con una guadaña. La tercera nace de la repercusión iconográfica de un tema literario, que son los trionfi, habitual en la literatura italiana de los siglos XIV y XV, del que Petrarca es sin duda su máximo representante. La imagen que les muestro es la capilla de San Juan del Duomo de Bolzano, en Palermo, donde una muerte jineta a caballo dispara flechas contra unos vivos que intentan huir. En la antigüedad, en Grecia, se cita en la literatura homérica un dios que es el dios muerte, concebido como una divinidad masculina. Es Tánatos, que es hermano del sueño, que es Hipnos. Ambos son hijos de la noche y de las tinieblas y se percibían como una misma naturaleza difícil de deslindar. Aunque no son dioses muy representados, de ellos existe iconografía, sobre todo en cerámica de uso funerario, en los lequitos, porque Homero dice que son los que trasladaron el cadáver de Sarpedón para hacer sus honras fúnebres. Les he traído 3 ejemplos diferentes para que vean que, aunque no son dioses muy representados, sí tienen una cierta iconografía. En la lámina lo que tienen es una escultura que está aquí en el Museo del Prado, es el grupo de San Ildefonso, que es una obra neoática del siglo I después de Cristo, de la que se tiene conocimiento desde 1623, que como saben formó parte de la colección de la reina Cristina Alejandra de Suecia y que fue comprada por Felipe V y por Isabel de Farnesio, y que de ahí pasó a la colección, a través de la colección real, es como pasa a la colección del Museo del Prado. Esta estatua plantea muchos problemas iconográficos de identificación, y si han leído ustedes historiografía al respecto, verán que unos lo identifican con Castor y Pólux, otros con los decios entregándose por la patria, otros como Orestes y Pílades ofreciendo un sacrificio a Ártemis, y en muchas ocasiones como Hipnos y Tánatos haciendo una ofrenda a la diosa Hécate, que es diosa infernal. Lo cierto es que tiene una relación directa con Polícleto, ahí ven la imagen del Diadúmenos, también del Museo del Prado, y también una relación formal con Praxíteles, ya que una de las estatuas sigue la composición de tono praxitélico del Apolo sauróctono. Cuándo el dios muerte dejó de ser masculino y se convirtió en femenino es un asunto difícil de resolver. En latín, el término mors es de género femenino, frente a Thanatos, que en griego es de género masculino. Ahí podría estar la clave, y en la idea de que la mujer es madre de vida y que por contraposición debe serlo también de muerte. Lo cierto es que la imagen del triunfo de la muerte en la Baja Edad Media y en el Renacimiento es deudora de una cierta ambigüedad sexual, puesto que la muerte unas veces asume un papel masculino y otras veces asume un papel femenino. El triunfo de la muerte se contaminó de la iconografía del triunfo del amor, y por esa razón se le representa armado con carcaj, con arco, con flechas, que son atributos de Apolo, que era en la antigüedad clásica el dios que daba la muerte. En la diapositiva tienen una miniatura sienesa del siglo XV, donde esa muerte jineta tiene alas de murciélago y está disparando flechas como si fuera Eros o también como si fuera Apolo.
La relación del triunfo de la muerte con el triunfo del amor y el triunfo de la castidad es evidente en el Renacimiento. Obras como la que tienen en la diapositiva, que es de Il Peselino, pintada en 1450, hoy en el Museo Isabella Stuart de Boston, muestran a la muerte subida sobre un carro tirado por bueyes negros, armada con la guadaña, que simboliza que siega con violencia. Segar con tranquilidad es segar con hoz, porque para segar con hoz es lo que se usa para obtener el trigo, y el trigo es delicado, es decir, hay que segarlo con cierta delicadeza. Mientras que segar con una guadaña es segar violentamente, es decir, es segar con mucha fuerza. Por eso la muerte lleva una guadaña. La elección de los bueyes negros tiene que ver con el ritual de traslación de los prohombres de la antigua Roma al lugar donde recibían honras fúnebres, especialmente con el rito funeral que se usaba con los césares. Esto que ven en la diapositiva es la capilla Bentivoglio de la iglesia de San Giorgio en Bolonia, que está pintada por Lorenzo Costa en 1490. En ella, dos de los paneles representan el triunfo de la vida y opuesto a él el triunfo de la muerte. Y fíjense cómo, aparte de tirada por bueyes de pelaje negro, la muerte va armada con su guadaña y es una imagen de carácter igualmente triunfante. El carro de triunfo de la muerte, tirado por bueyes negros, arrolla a los vivos y los aplasta con su peso. En ocasiones, la muerte lo que hace es montar ella personalmente al buey y utilizarlo como una montura. Hans Holbein retoma ese tema, que ya está perfectamente definido en la miniatura medieval, y hace esta maravillosa estampa precisamente del triunfo de la muerte, segando con violencia con la guadaña y con unos bueyes que están arrollando a los vivos. Los atributos de la muerte son, por tanto, dos: las flechas y las guadañas. Las flechas y las guadañas que muchas veces lleva ambos, y les he elegido dos ejemplos: un triunfo provenzal de la muerte en la que cabalga sobre un monstruo, y una imagen que muestra a una dama de Sin Poncher leyendo su libro de horas en el momento en el que la muerte se persona con las guadañas y la flecha para llevársela. Montada en el carro, a caballo o de pie, la muerte se representa famélica y casi siempre despeinada. Otras veces, el triunfo de la muerte incluye un reloj de arena y una lanza rota, tal y como sucede en esta inquietante composición, que está aquí en el Museo del Prado, que son Las Edades del Hombre, pintada en 1544 por Baldung Griem, y en la que la muerte, como ven, lleva del brazo a una mujer anciana, que a su vez lleva a una mujer joven y sensual, que se resiste, que llora, se le cae una lágrima, y tiene un bebé a los pies que está muerto, y por eso está tocando la lanza quebrada. Diferentes museos europeos muestran cuadros de Baldung Griem que muestran a la muerte llevándose a doncellas. Era un tema que era del especial gusto de este artista. Dotados siempre de una notable sensualidad manierista, como están viendo. Ven a la muerte llevándose, tirando de los pelos a una mujer, el beso de la muerte, que es un tema relativamente frecuente, o este, que es la mujer acicalándose sin advertir que la muerte ha llegado por detrás de ella y que le enseña el reloj porque ha llegado su hora. La imagen de la muerte montada a caballo disparando flechas deriva de la iconografía de los 4 jinetes del Apocalipsis, mezclada con la imagen de Apolo flechador y dador de muerte. Los jinetes apocalípticos están descritos en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis, cuando se habla en el libro de los sellos de la apertura de estos. Aparece en ese contexto la imagen de unos individuos montados a caballo de color blanco, rojo, negro y bayo, que la exégesis interpretó como las 4 grandes desgracias que acabarían con el hombre: la peste, la guerra, el hambre y la muerte. El cuarto de ellos es la muerte, y el texto apocalíptico dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. En la imagen ven una de las miniaturas del Beato apocalíptico de Burgo de Osma, de 1086, y les muestro otras 2 diferentes, una de San Andrés de Arroyo, del Beato de San Andrés de Arroyo, y otra del Beato del monasterio de Silos. Esta última, del Beato de Silos, les he traído este pequeño detalle para que vean que efectivamente la muerte es representada en la Alta Edad Media como un jinete vestido de negro con espada que lleva el Hades detrás. El Hades detrás es ni más ni menos que la imagen de este diablo muy espantoso y muy expresivo, al mismo tiempo totalmente de negro.
Los jinetes del Apocalipsis, que son los que causan la muerte, ahí tienen una pequeña joya para llevar colgada con un esqueleto y un ataúd, pues esos jinetes del Apocalipsis son un tema tratado por Durero y por artistas recientes como el pintor ruso Vanetsov, que representó en 1887 los 4 jinetes del Apocalipsis. Es un tema que además también lo ha retomado la historia del cine. El atributo de Apolo vengador es el arco y las flechas. Se dice que es certero en su uso y dador de muerte. La pervivencia de esta iconografía es lo que explica que uno de los atributos de la muerte en la Edad Media sea precisamente el arco y las flechas. En la imagen tienen el Apolo sauróctono de Leócares, el llamado Apolo del Belvedere, y la crátera de Apolo y Ártemis matando a los hijos de Níobe, en el que tanto uno como otro van con arcos y flechas disparándolos precisamente. Esa imagen es la que pasa a la Edad Media. En la imagen que tienen proyectada en la diapositiva tienen el triunfo de la muerte de 1446 del Palacio Sclafani en Palermo, que posiblemente es obra de un pintor piamontés, de Giacomo Giacherino, y la muerte, como están viendo, cabalga sobre un caballo famélico, está exterminando a la humanidad usando su arco y sus flechas. Fíjense cómo a los pies del caballo está la humanidad asaetada por esa muerte lanzadora de flechas, y la muerte a caballo es una muerte jineta que está armada y que está disparando. Fíjense, por ejemplo, la imagen del Papa con la flecha clavada en la garganta. El tema también aparece en las vidrieras. Esta que ven en la diapositiva es del Museo Cívico de Bolonia, hecha a partir de dibujos de Durero, donde la muerte avisa a toda la humanidad del final de la vida, del final de su tiempo, y en la parte inferior está esa muerte jineta armada con dardos, matando a los vivos. El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo de 1562, que está aquí en el Museo del Prado, mantiene la imagen apocalíptica del jinete de la muerte con guadaña, enriquecida, eso sí, con toda clase de detalles. Es la imagen central en la que se presenta la muerte como si fuera un general en jefe de un ejército de muertos que saquean y dominan el mundo, arrasándolo todo a su paso. Un ejército tan invencible como temible, al que ningún hombre puede escapar. La muerte con guadaña monta un caballo pelirrojo y famélico, y los esqueletos hacen que la humanidad en tumulto entre por una misma puerta, que es la muerte, al son de unos timbales. Siempre las escenas macabras se acompañan de música percusiva. Ante la muerte no hay estamentos privilegiados. Ni las riquezas ni la devoción salvan al hombre de la muerte, que con sus redes captura siempre al hombre. Les muestro unos cuantos detalles. La muerte avisa al emperador con un reloj de arena de que su tiempo y su imperio ha acabado. La muerte levanta a un cardenal quitándole el capelo, que lo lleva encima de la calavera, que estaba arrodillado y rezando, cuyos rezos no le salvarán la vida. El dinero no puede comprar la vida, nadie puede sobornar a la muerte. Ni siquiera la madre puede salvarse para seguir dando la vida a su hijo, sujetos ambos también a un mismo destino. Con sus redes, la muerte captura a los hombres como si fuera una astuta cazadora. Inexorable y lenta, el carro de la muerte avanza al son de la zanfoña, una vez más la música estridente y percusiva, arrollando a su paso a quienes se esconden debajo del carro. El paisaje es yermo, el paisaje muestra la muerte que afecta a todos los seres vivos, y por eso los esqueletos están talando árboles secos. No escapan a la muerte los marinos, cuyos barcos naufragan. Quienes vivieron en comunidad como religiosos también han de morir en comunidad al son de las campanas, que son las que marcan las horas mayores y menores de los rezos, con ayuda de un reloj, que es un reloj inexorable, y además hay unos esqueletos que tocan trompetas, es como si las trompetas del juicio final llegaran ante ellos. La actitud hedonista, gozosa del mundo, tampoco podrá salvar a los hombres de la muerte. Una mujer es seducida por un esqueleto del que intenta huir. Otra mujer, servida de un rico banquete, se lleva las manos a la cara al ser consciente de que va a morir. Hay una pareja galante que hace música al son de una viola frotada con arco por la muerte y de un laúd. Los tahúres, actores, gentes de taberna, tampoco se libran de la muerte. El triunfo de la muerte de Bruegel procede de la colección real. Figura en los inventarios de bienes que fueron de Isabel de Farnesio en 1746. No sabemos para quién fue pintado, pero su carácter admonitorio es absolutamente claro.
En la segunda mitad del siglo XIV, en Italia y en los países de sensibilidad mediterránea, se codificó la iconografía del triunfo de la muerte como una repercusión iconográfica del tema literario del triunfo de las artes liberales y de las virtudes, para resaltar, a través de ese tema, la caducidad del hombre y de sus obras, mostrando que por encima de cualquier triunfo temporal se produce el triunfo de la muerte. Petrarca parece haber sido el máximo representante de esta línea literaria. Se discute si las pinturas del Camposanto de Pisa, ejecutadas entre 1350 y 1360, son obra de un pintor del Trecento, que es Traini, o de Bufamalco. Esa es una discusión historiográfica que de momento no tiene una correcta resolución. En ella se incluye la representación del triunfo de la muerte asociada al encuentro de los vivos y los muertos en el contexto del ornato de un cementerio. Como saben, el cementerio de Pisa quedó muy destruido en la Segunda Guerra Mundial y actualmente solo quedan algunos fragmentos de esas pinturas. Por eso les he puesto las pinturas en blanco y negro anteriores a su destrucción antes del 45. Como ven, tienen el ermitaño que está junto a los vivos y los muertos, están los tres muertos en sus ataúdes en diferentes estados de descomposición, el séquito de vivos, caballeros noblemente vestidos, acompañando de sus perros de presa, los ermitaños en oración, recluidos que han renunciado al mundo, y la muerte con alas de murciélago triunfando sobre el mundo, los mendigos y los miserables que suplican que la muerte les libere de sus males, y un jardín cortesano ajeno a la convulsión de la muerte. En estas pinturas se capta de forma magistral la atmósfera de pánico causada por las epidemias y calamidades del siglo XIV. La diosa muerte es una anciana con pelo cano, con alas de murciélago, que sobrevuela los cadáveres agitando su guadaña. Ahí tienen el detalle. Pese al deterioro de las pinturas, es perfectamente visible las alas de murciélago y el pelo cano. Unos mendigos y enfermos suplican a la muerte ser liberados de sus males. Fíjense, la muerte como elemento que libera a las personas de sus desgracias. Pero la muerte les rechaza porque espera botines más suculentos. Lo que concretamente quiere es un grupo de caballeros y de ricas damas ataviadas que se divierten en un vergel, en un jardín, haciendo música y cantando. El encuentro de los tres vivos y los tres muertos es un elemento también clave de esta composición, en cuyo centro unos ángeles portan un letrero en el que está escrito: «Ni el mundo, ni el saber, ni la riqueza les puede a estos evitar la muerte». Hay algunos ejemplos del triunfo de la muerte en los reinos ibéricos, también en contextos funerarios. Lo que ven en la diapositiva es una gárgola de la Catedral de Palencia o el triunfo de la muerte del crucero de la Catedral de Cuenca. El triunfo de la muerte con una trompeta para anunciar el juicio final, que ven en la diapositiva, está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Es una obra procedente de la capilla funeraria de San Francisco de Zamora, del convento de San Francisco de Zamora, y es obra de Gil de Ronza. Y la que tienen al lado es una muerte con sudario procedente de uno de los atrios de la Catedral de León. Es de madera policromada, y fíjense cómo en ambas se hace mucho hincapié en ese juego por representar lo desagradable, a través de los gusanos que están consumiendo la carne o de la carne totalmente degradada. Triunfo de la muerte que pueden ver en el claustro de la Colegiata de Alquézar, en Huesca, y Triunfo de la muerte de la Capilla Dorada o la Capilla de Todos los Santos de la Catedral Nueva de Salamanca, donde los hombres deben orar a todos los santos como intercesores por la salvación de su alma, recordando que se han de morir, y precisamente por eso uno de los huecos de esa capilla, de uso funerario, todo se ha dicho de paso, se reserva a la representación de la muerte triunfante con un ataúd en la mano. Para que vean obras de muy diferente categoría, les he puesto algunas que son de primer nivel artístico, les muestro estas que son muy populares, recientemente aparecidas en la iglesia de Santa María de Monterde, un pequeño pueblo de las serranías de Zaragoza. Vayamos al tercer bloque, que es el de la danza macabra. La danza macabra muestra un grupo de figuras, variable en su número, con una serie de vivos que bailan con muertos, emparejados e intercalándose. Cada imagen suele ir acompañada de textos rimados, escritos en latín, que son los Chorea Macabeorum, o en lengua vernácula, muy fáciles de entender, en una lengua muy comunicativa, dentro de filacterias,
Y imagen y texto se complementan y constituyen dos códigos, uno iconográfico y otro literario, perfectamente integrados y complementarios. Lo que ven es precisamente un ejemplo de esa complementariedad de texto e imagen, que es la danza macabra de Pierre Rouge, impresa en 1491-1492. La danza macabra, en la Baja Edad Media, es un tema figurativo y literario vinculando a la idea de literatura sapiencial que afirma que la vida es breve y que la muerte es un hecho universal. El vivo tiene una relación especular con el muerto. Como la muerte es universal y es un denominador común de todos los humanos, los muertos tienen una iconografía homogénea. Están ajamonados, con sudarios o son simples esqueletos. El estamento y el nivel social del vivo, dentro de cada estamento, se expresa por medio de un código iconográfico, fundado en la indumentaria, que se complementa con toda una serie de atributos. Hay un lenguaje gestual, un lenguaje en las manos y en los rostros que ayuda a comprender el conjunto de mensajes que es muy difícil expresar con palabras. En esta diapositiva lo que les muestro es un triunfo de la muerte asociado a una danza macabra del claustro de Clusone, de Giacomo Borlone, de Buscis, de 1485, donde lo que ven es un triunfo de la muerte en la que tres muertes, una muerte reina central y dos laterales, utilizan armas del pasado y armas del presente. Una de ellas dispara flechas con un arco, pero la otra, como están viendo, dispara con un arcabuz, dispara con un arma de fuego. Mientras los vivos intentan sobornar con sus riquezas a la muerte, que nada va a hacer, ninguna sensibilidad tiene hacia el oro. En la parte inferior lo que ven es la danza macabra precisamente de esa composición. Quizá la más famosa, Danza de la Muerte, y la más conocida en la Edad Media, desgraciadamente perdida y desaparecida, es la que se pintó en el Cementerio de los Inocentes de París. Su capilla fue enriquecida por Juan de Valois y las pinturas de las galerías fueron ejecutadas en 1424 por Jean Lefebvre. Guyot Marchand publicó una danza macabra de varones, de hombres, impresa en 1486, ilustrada con silografías que lo que hacían era copiar las pinturas que estaban en los atrios de ese cementerio. Gracias a esas silografías conocemos perfectamente cuál era el programa iconográfico desarrollado en el Cementerio de los Inocentes de París. También lo conocemos por algunas obras como esa pintura de Hofbauer de 1550 e incluso pues, a través de otras silografías. El cementerio, piensen ustedes que desapareció en el siglo XIX. Entre las composiciones, por supuesto, no solo estaba la danza macabra, sino que la danza macabra terminaba con el encuentro de los vivos y los muertos. Para que vean una que sí ha llegado a nuestros días, esta es la danza macabra anónima pintada en la capilla de Kermaria a Ninskit, en Francia, es de 1450-1460, es muy fiel en su representación al relato literario y está ejecutada en la nave central. Como ven, vivos y muertos están bailando dándose la mano, como si fuera una especie de coro que estuviera bailando alrededor de la iglesia. A veces son muy espectaculares. Estas son miniaturas de la Piet Morgan Library, donde ven ustedes una danza macabra ilustrada con estas imágenes del gótico internacional, donde ven a un canónigo, a un duque, a un conde, a un cardenal, a un obispo, a un rico abad, llevados por la muerte. Las danzas macabras coordinan grupos de 9, 12, 15, 21 y 45 vivos que, rígidos como si estuvieran petrificados, son llevados por muertos que se mueven con frenesí. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es la alteración de la representación figurativa. El vivo se supone que se puede mover y el muerto se supone que tiene que estar quieto. Sin embargo, se invierten los papeles. El vivo, cuando contempla la muerte, se queda rígido y la muerte, sin embargo, está moviéndose con bastante frenesí. Los muertos se llevan a los vivos, eso sí, por orden jerárquico, empezando por el Papa y por el Emperador. Los que ven en la diapositiva son unas imágenes de la danza macabra de Bernd Nocte, pintada hacia 1463, hoy en la iglesia de San Nicolás de Tallinn, en la antigua Reval, en la ciudad de Estonia. Y, por supuesto, termina por aquellos que no son conscientes del orden social, es decir, el niño y el loco, que son los que no conocen el orden. Vean ustedes cómo se lleva a la emperatriz, al cardenal, al rey. A cada uno se le identifica por medio de su indumentaria, por medio de un código visual en el cual el cardenal va vestido con el capelo, el rey va vestido con el rojo kermés, la emperatriz va ricamente vestida a la última.
Las imágenes pueden llegar a ser muy hilarantes, incluso pueden estar dotados de cierta ironía y de cierto humor. Por ejemplo, cuando la muerte se lleva a una monja, lo que hace es preguntarle por qué estás tan gorda. Y la monja no sabe qué contestar, porque cualquier respuesta es incómoda. Puede que esté gorda porque come mucho y entonces es pecadora de gula, o puede que esté gorda porque está embarazada y en ese momento estaría siendo pecadora de lujuria. En cualquier caso, es una pregunta incómoda. Demuestra que la hacen con mucho humor. Incluso, fíjense, en esta danza macabra, que fue pintada para los dominicos de Berna, se iguala a la monja y a la meretriz. Es decir, la muerte se las lleva a la vez, a la mujer que es piadosa y a la mujer que vive de su cuerpo. Por cierto, la muerte se comporta como un cliente, está intentando tocarle los pechos, mientras que la monja se la lleva manteniendo las distancias, como pueden ustedes ver. El burgués y el mercader, que son usureros, no pueden comprar la vida. Y ese es un tema también muy interesante en esa visión irónica del mundo que tiene la danza macabra. Ahí ven un mercader que intenta pesar el dinero para desequilibrar la balanza en la que tiene la calavera, pero al final la muerte le ha de llegar. Ahí tienen ustedes un cambista intentando pagarle a la muerte un peaje para seguir vivo más tiempo. O esta, que es el usurero, al cual la muerte se le lleva tirándole del pelo o tirándole de las barbas. El médico no puede pronosticar la enfermedad que le ha de causar la muerte y por eso se le representa mirando el matraz con orín, al trasluz, incapaz de ver que se ha de morir ese mismo día. También la muerte se lleva al campesino, el campesino que vuelve del trabajo cargado con su cesta, con frutas, o el campesino representado con el ius maletractendi, es decir, con la muerte como si fuera un señor feudal que le está golpeando con el látigo. Incluso Holbein le representa como si la muerte estuviera llevando a tal velocidad los caballos con los que está arando una tierra que no soporta el trabajo agrícola y muere rendido precisamente por ese trabajo. Al tullido y al ciego también se les lleva, y al ciego lo hace de una forma especialmente hilarante para la mentalidad de la Baja Edad Media. Se le lleva cortando la cuerda del perro lazarillo y eso es lo que va a provocar que el ciego caiga en la fosa que es su propia tumba. Los no conscientes del orden social son el bufón, el tonto, el loco y el niño. Al tonto o al bufón se les lleva sonriendo y al niño en ocasiones se les lleva ofreciéndole algo que le puede interesar al niño, que es un juguete o un dulce. Tienen ustedes la danza macabra de Metznich, en la que precisamente la muerte, de color morado, está cogiendo al niño de la mano y le está llevando con una galleta o con un dulce, ¿no? Y el niño muy interesado está siguiendo la muerte. O en este caso, que se está llevando al bufón, el bufón se lleva, la muerte se lleva al bufón y se les lleva sonriendo y los dos se ríen, porque claro, son los que no son conscientes del orden social. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, a la muerte sacando al niño de la cuna. La danza macabra termina llevándose al pintor o al impresor que tiene que dejar la obra inacabada porque prematuramente se muere. Y entonces también aquí es muy interesante porque la representación del pintor implica un epígrafe en el que generalmente el pintor pide un poco más de tiempo para retocar la ejecución de su obra. A veces se representa la crucifixión como símbolo de la Santa Sangre que permite la redención y la vida eterna. Lo que ven en la diapositiva son las pinturas de la iglesia de Santa María de Berlín. Es una iglesia que desgraciadamente fue destruida o parcialmente destruida en la Segunda Guerra Mundial y quedan solo fragmentos de las pinturas, pero se conocen muy bien a través de xilografías, de estampas, de grabados y incluía en el centro de uno de los pilares la imagen de la Santa Sangre como elemento de la redención. El origen de la danza macabra también podría estar en Oriente. En el budismo era habitual, desde el siglo IX, la representación de los demonios de la muerte, los tentadores papillán. En los templos era frecuente la escenificación, a la manera del teatro de los misterios, de los papillán bailando. En la corte mogola de Kubilai, situada en Kambalik, vivían acreditados como embajadores y como obispos para la evangelización de Oriente varios franciscanos. En sus escritos, estos franciscanos describen las danzas de esqueletos, las llamadas danzas de papillán. Émile Mal pensaba que fueron esos franciscanos a su regreso de Oriente los que introdujeron la danza macabra en el teatro de los misterios. Y lo cierto es que cuando se comparan algunas composiciones orientales, como la danza de Citipatis, de una pintura tibetana, con las imágenes de la danza de la muerte, se ve efectivamente que hay relaciones compositivas más o menos evidentes. En el siglo XV,
En el Levante se representó la danza macabra con los vivos bailando alrededor de un muerto, una especie de sardana, una especie de baile de hermandad. Les traigo dos imágenes, una de ellas es un dibujo del siglo XV y otro de ellos es las pinturas del convento de Morella, que están en la sala capitular y precisamente forman una variante mediterránea, específicamente aragonesa. Vayamos a otro de los bloques, que es el árbol de la vanidad. El árbol de la vanidad lo que hace es presentar un variable número de vivos gozosos sobre la copa de un árbol, comiendo, bebiendo y cantando, sin advertir que las ratas roen el tronco del árbol, a veces enraizado en la tierra, a veces sobre una barca, del que van a caer, mientras la muerte, como si fuera una cazadora, apunta con su arco y sus flechas para matarles. En la diapositiva tienen dos ejemplos, uno del claustro de San Jerónimo, de San Isidoro, del monasterio de Jerónimos de San Isidoro del Campo, en Sevilla, donde el árbol de la vanidad está sobre un barco, es el mástil de un barco, y otro que es el de San Francisco de Morella, que está pintado junto a la danza macabra que les acabo de enseñar. O este otro, en el que ese mismo tema del árbol de la vanidad en la barca, roído por las ratas, se asocia a la representación de la rueda de la fortuna, en la que generalmente la imagen combina el regnavo, que es reinaré, el regno, que es el individuo que está en el cenit de la rueda de la fortuna, y el regnavit, reiné, que es el momento en el que cae, y el non regnum, que es cuando la rueda de la fortuna ha terminado de dar el giro y lleva al individuo a la tumba, que es precisamente lo que está representado en la parte inferior, que es el transitomb. El tema se mantuvo en el barroco, momento en el que la muerte se convierte, eso sí, en leñadora. Es decir, desaparecen las ratas y el que tala el árbol es precisamente un esqueleto que simboliza la muerte. Lo que ven en la diapositiva son las pinturas de Ignacio de Ries, uno de los discípulos de Zurbarán, que pinta para la Catedral de Segovia en 1653 el tema del árbol de la vanidad con la frase «Mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando». Y mientras te está contando esa frase, Jesucristo toca la campana del momento final de la vida al tiempo que la muerte va a terminar de talar el árbol. El árbol de la vanidad y la rueda de la fortuna nos llevan a otro tema que es el del transitomb. El transi representa al difunto yacente en proceso de putrefacción, desarrollando la idea que afirma que mientras el cuerpo transita a la degradación, el alma inmortal es la que ha de alcanzar la salvación. Entiende el cuerpo como parte de la vanidad terrenal y duplica la imagen, mostrando de manera especular al muerto dormido y su cadáver corrupto o en violento proceso de putrefacción. Les traigo dos imágenes, una de un manuscrito inglés de la British Library, donde está muy claro la tumba en la parte superior con la representación del difunto dormido y en el interior el individuo dentro de un sudario con los animales descarnándole, y el sepulcro del doctor Tomás Benets del claustro de la Catedral de Salisbury, donde el difunto de la parte superior es un transitomb. Uno de los más famosos fue la tumba del cardenal Lagrange, que, pese a estar destruida la iglesia en la que se encontraba, se conoce dibujo de la espectacular tumba de este cardenal y actualmente la obra se conserva en el Petit Palais de Aviñón, donde ven esa doble imagen, esa duplicidad, en la parte superior el yacente dormido, en la parte inferior el yacente en estado de putrefacción. Es lo mismo que se desarrolla en la tumba de John Allan, conde de Arundel, en el castillo de Arundel, donde en la parte superior le ven dormido y vestido de caballero con su armadura y en la parte inferior con el cuerpo en proceso de degradación. No quiero dejar de mostrarles este prelado, que es el obispo Thomas Beckington, que fue obispo de Bath y que fue obispo de Wells y que fue el secretario del rey de Inglaterra durante muchos años. Es decir, es un tipo de tumba que se hace para exaltar la idea de humildad de aquellos que han llegado a los más altos cargos al servicio de las magistraturas estatales. Esta tumba está en la Catedral de Wells y es una de las más interesantes de ese edificio. La tumba de Etienne de Ibert, que fue uno de los canónigos de la Catedral de Notre-Dame de París, también es muy representativa de este tema. Como ven, en la parte superior tienen al canónigo saliendo de la tumba porque va a resucitar en el día del juicio final. En la parte inferior tienen el cuerpo comido por los gusanos. Por supuesto, en este caso, los intercesores son San Juan y San Esteban, que son los patrones de la Catedral de París. A veces en los libros de horas también se representa el transitomb. Lo que ven en la diapositiva es el libro de horas de Rohan, de 1430, muy expresivo precisamente en la idea del individuo tendido sobre el sudario.
en cierto modo buscando el paralelismo con la imagen de Cristo tendido en el suelo después de haber sido descolgado de la cruz antes de ser sepultado en el Santo Sepulcro. Tenemos algunos ejemplos ibéricos, algunos ejemplos en España. Lo que ven en la diapositiva es la tumba del canónigo, que era doctor en Derecho, Juan Martínez Grajal, muerto en 1447 y enterrado en el claustro de la Catedral de León. En su tumba, con independencia de que el epígrafe cuente todos los honores que ha recibido en vida, a ambos lados tienen la representación de él como doctor y él como esqueleto, en ambos casos con la túnica, es decir, en ambos casos con la indumentaria que les corresponde. En la diapositiva tienen otro ejemplo hispano. Es un transitom del Libre de Vermel, del Ad Mortem Festimus, de 1400, conservado en el monasterio de Montserrat, en la biblioteca del monasterio de Montserrat. En este caso es una composición que se cantaba precisamente en periodos penitenciales para excitar a la población a arrepentirse de sus pecados, teniendo en cuenta la cercanía de la muerte. La cercanía de la muerte explica también algunas imágenes de contraste doble. Por ejemplo, en la diapositiva tienen las contraventanas de una casa de la calle de la Vida y la Muerte de la ciudad de Segovia. Hoy están en el Museo de Segovia y en este caso es la muerte con la imagen especular de una mujer. La otra imagen es el del maestro de Brasseler de 1485, del Museo de Basilea, donde lo que ven es a un individuo con una flor, la flor es una planta que se puede marchitar y que es frágil, y un muerto que mira con ternura a la flor, que sabe que va a morir, es decir, indicando que ese individuo también está cercano a su muerte. Es una pintura de díptico, son imágenes de retrato muy interesantes porque hablan de la mentalidad funeraria o de lo macabro de los hombres de la Baja Edad Media. Y en la parte inferior tienen uno de esos divertimentos del siglo XVII. Es una estampa en la que se representa al vivo y al muerto en una visión especular doble, que dependiendo de si la ves al derecho o si la ves al revés, ves el vivo o ves el muerto. Es decir, en una anamorfosis muy interesante desde el punto de vista figurativo. La resurrección de Lázaro muestra a un muerto que vuelve a la vida y que abandona su condición de transitom, por el poder claro de la palabra de Jesucristo, evidentemente siguiendo el Evangelio de Juan. En el Prado se conserva una imagen maravillosa y magnífica de ese muerto que, siendo muerto y estando muerto y teniendo apariencia de muerto, vuelve a la vida. Es el que pinta Juan de Flandes para la iglesia de San Lázaro de Palencia, que fue pagado por Sancho de Castilla, que era el preceptor del príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos. Eso es lo que explica la calidad precisamente de esta obra. Fíjense, por ejemplo, el detalle del cuerpo en estado de proceso de putrefacción en el momento en el que sale de la tumba y vuelve a la vida, precisamente con el cuerpo degradado o ya empezándose a degradar. Para que vean que no es una cosa específicamente hispana, les he cogido una de Henry Volkup, pero podríamos coger cualquier iconografía de la resurrección de Lázaro. Hay una variante de transitomb muy curiosa, que es la tumba de Adán, bajo la Santa Cruz. Lo que ven es el beato de la Catedral de Gerona, en la que Adán, dentro de su tumba, es un transitomb cuyo pecado de desobediencia queda redimido por la Santa Sangre de Cristo, que le cae precisamente sobre la tumba, o la Trinidad de Masaccio, que la conocen ustedes en la Capilla Brancacci. Por cierto, la representación de Adán incluye la frase «yo fui como tú eres, tú serás como yo soy», es decir, la frase de los vivos y los muertos. Vayamos a uno de los últimos bloques, que es el Ars Moriendi, es decir, las instrucciones del libro del bien morir. El Ars Moriendi constituye un discurso en el que se dan instrucciones precisas al individuo para morir correctamente, es decir, confortado por los sacramentos, salvar el alma y asumir, claro, la destrucción del cuerpo. Es habitual ilustrarlo con escenas de un hombre moribundo en el lecho de muerte, asaltado por demonios que le tientan. Ahí tienen ustedes dos dibujos y estampas de finales del siglo XV y aquí tienen una imagen que conocen sobradamente, es la Mesa de los Pecados Capitales del siglo XV, del Bosco, que como saben tiene 5 círculos. El círculo interior es Cristo varón de dolores, enseñando las llagas de la pasión con la frase «Cuidado, cuidado, Dios te está mirando», con los 7 pecados capitales formando una rueda alrededor, y en torno a esa imagen central 4 clípeos donde se desarrolla la muerte, el juicio final, el infierno y la gloria. Y el clípeo dedicado a la muerte, como ven, la muerte aparece detrás del cabecero de la cama con una flecha armada con un dardo, mientras el demonio y el ángel pugnan por ver quién se va a quedar el alma de este individuo que está en el lecho de muerte recibiendo el sacramento de la extrema unción.
Algunos de los temas macabros de la Edad Media deberían ponerse en relación con la filosofía posclásica y helenística, en especial con la escuela de los estoicos y de los hedonistas, que exaltaban curiosamente los placeres de la vida. Es interesante cómo esa exaltación del placer es algo totalmente opuesto a la filosofía que defendía el cristianismo, pero los resultados en lo que toca a la imagen figurativa son muy cercanos. En la diapositiva tienen una imagen encontrada en las excavaciones de San Gregorio, en la Vía Apia, en el convento de San Gregorio, que representa a Sócrates tendido en el triclinio con la frase famosa de «conócete a ti mismo», «gnocise autón». Evidentemente, en conocerse a uno mismo implica también el conocimiento de la muerte. Este mosaico es el comúnmente conocido como Memento Mori, encontrado en el triclinio de una tienda en Pompeya, donde tienen ustedes la riqueza y la pobreza igualadas por la muerte. La escuadra y el nivel de la plomada están representados como si fueran el instrumento que da homogeneidad a ambas realidades. Es un mensaje muy subversivo, tan subversivo como real, que es que ante la muerte todos son iguales. El que viste de púrpura, el que tiene la lanza, el cetro, es decir, las insignias de la riqueza, como aquel que es pobre, con el bastón, la manta, el zurrón de viajero, la soga, los harapos. Es decir, es la idea de la nivelación. Cuando yo veo este tipo de composiciones, lo que me viene a la memoria son las cartas de Epicuro. En una de ellas dice: «Es necio quien afirma que teme a la muerte, no porque su llegada produzca dolor, sino porque el tiempo que tarda en aparecer lo origina. Pues si la presencia de una cosa no nos causa perturbación, en absoluto su espera nos provoca tristeza. El más terrible de los males, la muerte, nada es para nosotros, ya que cuando somos, ella no está, y cuando aparece, entonces nosotros ya no existimos. El sabio ni repudia la vida, ni teme el carecer de ella, pues no le molesta vivir, ni cree que sea mal el no estar vivo». En el contexto del banquete, en el mundo clásico, hay representaciones de esqueletos bailando o moviéndose. Ejemplos muy interesantes son los de la vajilla del Tesoro de Boscorreale, formado por más de 109 piezas, hoy conservadas en el Louvre. Dos de las copas representan, como están viendo, temas macabros con esqueletos en movimiento. Uno de ellos representa a Zenón y a Epicuro, indicando, por tanto, que son imágenes fieles a la filosofía hedonista del mundo epicúreo. Incluso aparecen en lucernas, en joyas con esqueletos que bailan, y, por supuesto, en el contexto del banquete, para excitar a aquellos que asistían y para que disfrutaran de la vida y de los alimentos, se les presentaba unos esqueletos marioneta que se movían. Son, por ejemplo, los que están descritos en el banquete de Trimalquión, en el Satiricón de Petronio. Bien, la lápida romana que están viendo en la diapositiva es un transitum muy primitivo. Como ven, es un mármol que cubría un loqui de las catacumbas con una inscripción: «Transeúnte, como se mira un cadáver descarnado, se puede decir si se trataba de hilas o de tersites». Guercino pinta ese cuadro que ven en la diapositiva en 1618 a 1622, el cuadro Et in Arcadia ego, yo también estuve en la Arcadia. Y es curioso porque eso se puede relacionar con esas lápidas romanas. En las lápidas romanas se representaba o no esqueletos, pero lo interesante es que siempre aparecía este epígrafe: «Sum quod eris, quod es olim fui, odie mi cras tibi, et in Arcadia ego», que significa literalmente: «Éramos lo que sois, lo que somos seréis. Hoy para mí, mañana para ti. Yo también estuve en la Arcadia». La idea de yo también gocé de la vida, yo también gocé del mundo. Muchísimas gracias por su atención.